Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Tuvieron buenas examen? ¿Qué tardes. pasó? ¿Que llega tarde? No, pero Pues, están platicando, estaba el profesor Es explicando el que a profe. ver, tengo sueño. Nos mencionan para dar su clase y pues, nos entretienen 5 minutos. Ah, ok. Ah, muy bien. Sí, maestra, y disculpe. Y luego se pararon a... Maestra, Ya, mande. me comenta Vivi que le están denegando el acceso a la clase, pero no sé eso a qué se debe. No sé, también ahorita me aparecía... Pues, déjame ver, que lo Y intente de nuevo. también tuve No, problemas con el profe, tráfico. Ah, ya. Ajá. ya pude, gracias. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿No sabes? Todavía nos faltan. Bueno, si hay de alguien, me interrumpen, no hay problema y me dicen para checarlo. ¿Cómo le... ¿Ya alguien le entró a la tarea? yo maestra y Ajá, dime. ¿Quién habló? yo es que me sacó como que de la Ah, reunión. sí, ya. Es que me puse a investigar y tengo una duda. Lo que pasa es que cuando busco el índice de Bond, me sale como el índice de Molinda de bola de Bond. ¿Es lo mismo o es algo diferente? Es que ya como que busqué en dos, he buscado en diferentes y me sale el índice de molienda de bola de Bond y no sé si es eso o estoy consultando mal. No, el que tenemos, la tablita aquí en la esquina superior derecha es precisamente los índices de trabajo al que te refieres tú, es el índice de Bond. Se refiere a molino de bolas porque es, bueno, en los molinos se usan tanto barras como bolas, pero prácticamente el índice de Bond, independientemente al tipo de apoyo que tenga, pues se refiere a esa parte. El, ¿Cómo calcularlo? ¿Qué encontraste? Pero está Es correcto. que todavía no llego como a esa parte, apenas estoy como checando el tema, pero ya me salieron, vi un PDF y hay varias fórmulas y creo que una de las que vi por ahí, porque lo chequé rápido, se parece a las que están aquí abajo, pero no me he detenido como a la demostración del artículo, creo que es lo que estaba checando. Ok, porque más que nada a lo que me refiero en la tarea es a la forma en la que lo estiman, ¿no? O sea, qué tipo de métodos han encontrado que se apliquen, que se utilicen para poder hacer las pruebas en los minerales y determinar, por ejemplo, los índices que tenemos acá arriba, ¿no? O sea, cómo se realizan esos procedimientos, porque a pesar de que pueden encontrar la fórmula ya reportada, al final en la planta probablemente van a hacer un tipo de ensayo, así como los ensayos mecánicos que son para corroborar si efectivamente tienen las propiedades que ustedes creen que por ser un tipo de metal en particular las tiene, pues tienen que comprobar una física con una prueba mecánica, ¿no? A los minerales se les hace algo muy parecido, pero para determinar, por ejemplo, como mencionaba, los índices de Bond o la energía necesaria para poderlos triturar. Dime, Jaimara. Es que aquí tengo que dice método basado en la teoría de la trituración de Bond y dice se basa en la tercera teoría de trituración derivada empíricamente por Bond. Y luego está la fórmula que tiene usted ahí, pero entonces tendría que explicar como eso o es que ya no entendí. La técnica es la forma, o sea, cómo le hacen, qué hacen, agarran y avientan contra la pared un mineral y así lo comprueban, hacen alguna prueba con un tipo de equipo, cómo lo hacen para determinarlo, porque aquí ya estamos viendo fórmulas, pero para llegar a esas fórmulas tuvieron que aplicar o haber hecho algún ensayo mecánico para poderlo interpretar, ¿no? Sí, dime, Carla.
O sea, que más o menos quiere como un reporte de una práctica. No, el método que se utiliza para determinar por ejemplo, en el caso del índice, el índice de trabajo, ¿no? ¿Algo encontraste, Alexis, de eso? Sí, maestra. Lo que encontré fue la fórmula de Bond, pues cómo este personaje de 1950 pudo determinar más o menos la cantidad de energía que se requiere para cierto tamaño de grano. Y esto lo hace basándose en unas gráficas en las que tiene dos curvas y observa que en la primera y segunda molienda, yo me imagino que es eso, digamos que tiene dos rectas que son paralelas y es lo que toma como un 80%, lo que llama P80 y F80. Y, y en base a eso, y una variable que tenemos aquí que se llama 2K, esa variable de que se vaya a moler del mineral en sí. Y pues en base a eso determina más o menos la cantidad de energía que se necesita. Pero Eso ¿cómo ayuda también para determinar el tipo Ajá. de maquinaria que se requiere para eso. Sí, pero ¿cómo crees que lo hizo? O sea, ¿qué hizo? ¿Lo aplastó con el pie? ¿Lo trituró? ¿Qué te imaginas que hizo? Em, pues estuvo tomando, graficó los valores ¿Qué harías que... tú? Te doy una roca. No tienes ni idea de qué es. Ya, ahí te pongo. Les puede tocar. Un día voy a hacer eso en todas las rocas que están ahí. Y no sabes cómo puedes calcular la energía necesaria para triturarlo, ¿tú cómo lo harías? Así lo más rudimentario que te puedas imaginar. Pues le aplico fuerza, le aplico presión y mido la cantidad que le estoy aplicando para que se pueda romper. Exacto, esos son lo que hacen estos métodos que les estaba preguntando. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con un martillo, lo hacen con algún otro en particular que utilicen. Todos al final, me imagino ya llegaron a esa parte en comportamiento mecánico de los materiales, los tipos de equipos que se utilizan para medir, ¿no? Máquinas universales, ensayos de Sharpie, ¿ya los han visto? No, hemos trabajado más como ejercicios, cosas acerca de las propiedades de los mismos materiales cuando son isotrópicos o alotrópicos, pero esto que me está diciendo, no. ¿No? ¿Les estoy hablando en chino todavía entonces? Bueno, Sí, lo un van a poco. ver. Sí. Bueno, imagínense. Bueno, pero sí una idea o sea, del tipo de maquinaria que me dice, medir esas propiedades también de los materiales. Fíjense, tan simple como es de identificación de minerales, agarrábamos el mineral y entonces, como en la época de MOS no había microhidrómetros ni había equipos que medían la respuesta de un esfuerzo ya sea de presión o de tensión, pues ¿qué hacíamos? Usábamos la uña, ¿no? O agarrábamos una navajita o un lapicero y veíamos si lo penetra, ¿no? Y ya de ahí agarrábamos una escala cualitativa de cuánto es, pero al final eso es algo, digamos, de alguna manera indirecta, ¿no? Porque también depende de, no sé qué tipo de uña tengas, el tipo de navaja que utilices. Es una escala que conocemos y nos ayuda para cuando estamos totalmente perdidos y no tenemos un equipo. Pero tanto en los minerales como en los metales, es el sesgo de que, bueno, a mí me pareció más duro o a mí no se me hace como tan bien en la escala, eso ya lo tenemos que obtener a través de datos. En esta parte sí es muy parecido a lo que pasa con los minerales, con los metales, porque ya han visto la curva de esfuerzo de formación. Sí. ¿Qué pasa en esa curva? ¿Para qué sirve? La curva de esfuerzo de formación me indica la zona elástica del material y el punto en el que se rompen
pues existe una fractura. Así es. Y generalmente, así principalmente, esos dos puntos. Ok. ¿Qué indica entonces el índice de trabajo que estamos viendo aquí de la varita, de la bauxita? ¿Indica energía para qué? Para romperlo. ¿Triturarlo? Ajá, exacto. ¿Qué es la trituración y la molienda es fractura? Prácticamente, ¿qué energía necesitamos para que podamos crear esa partícula y la podamos hacer en pedazos? Esos pedacitos se facilita su manejo y su separación, ¿no? Esta es la energía suficiente. Prácticamente, imagínense que aquí estamos viendo algo parecido a la curva de esfuerzo de formación, en el punto donde se quiebra, esa deformación y ese esfuerzo es prácticamente traducido en energía lo que viene aquí en la tabla. Se necesita esta energía, estos kilowatts hora por tonelada, para poder, obviamente en función de una tonelada de material, para poderlos quebrar, fracturar y que pasen a tener, que siga siendo la misma masa, pero ahora en pedacitos mucho más pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo, eso ya en la vida real, en un ensayo? Les hablo de tensión o cómo se calculan esas curvas. Una máquina que se llama máquina universal y que lo que hace es que coloca una pieza y hay dos de un lado y de otro, y entonces le aplican una fuerza que se mide, justo en ese momento las mordazas, ustedes saben exactamente qué fuerza están aplicando de tensión y van a empezar a alargar. Bueno, ahí voy a hacer el efecto, como el de la, ¿no? En realidad no estoy, Bien mágica. pero se está alargando, ¿no? Esto, esa famosa curva de esfuerzo de formación mide este cambio de digamos, del área original y de esta longitud original, cómo termina al final en función de la carga que ustedes están aplicando. En cierto momento, este lapicero se va a fracturar si llegan a la energía suficiente, dependiendo del tipo de metal o de material, para poderlo fracturar y que se desprendan, ¿no? O sea, pasan de lo elástico a lo plástico. ¿Cómo pueden saber fuerza? No hay otra manera. Pueden haber muchas fórmulas y ya puede haber mucha teoría y todo, pero al final ustedes tienen que comprobar de forma física porque les va a tocar un material que a lo mejor no tiene la misma composición de lo que está reportado en una tabla, o les va a tocar una composición química que nunca se ha hecho, y entonces suponer que está en los rangos de algo ya conocido, pues entonces ahí les quita mucho de esa investigación que tienen que hacer, ¿no? Entonces, así como les hablo de un ensayo de tensión para los metales, también alguien en su momento, entre ellos Bond, Kick y Rittinger, lo hicieron con qué energía requerían para poder. Entonces les voy a pasar, les voy a soplar un poquito las respuestas, pero ustedes los tienen que investigar. No sé si alguien leyó, por ejemplo, del método del péndulo. No. El método de Bond, ¿alguien lo encontró por ahí entre lo que estuve investigando? ¿No? Bueno, lo van a investigar. ¿Sí, Dani? ¿Encontraste? ¿Me escuchas? Sí. Sí, me estaba fallando el micrófono. No, no encontré, solo cosas de teoría, pero métodos aún no. Esos son los que de que ustedes en cierto momento también son procedimientos de laboratorio estándar. Es decir, que así como se hacen ensayos de tensión como los que platicaba, se hacen también estos ensayos, porque al final puede llegar un mineral que tiene una mezcla de minerales, o puede ser incluso uno que, y entonces hay que hacer la prueba, sobre todo ese famoso índice de requiere de energía para los equipos que van a utilizar. Ahí les va otro. Este se llama, ahí se los voy a poner aquí, porque si así no lo saben. Ahí les va. Se los voy a poner en el chat.
Profe, El más, ¿quiere un mínimo o ajá, máximo de métodos? los más comunes son los que les acabo de poner en el chat. El método de péndulo de Bond, el método de péndulo de Narayanan y Whitens, el método de caída o drop de estos autores, la prueba, precisamente lo que comentaba, este es el que comentaba Yaimara, perdón, la prueba de la molienda en bolas y de rodillos ball, es bond ball mill grinding, es molienda de molienda, es que es como redundante, molino de molienda de bolas de bond y molino de barras, que son de los que se van a utilizar, porque ahí también depende de mecanismo que utilicen para hacer la molienda, ¿no? Investiguen Y estos. entonces, Ajá. esos métodos de Molinda, los tenemos que explicar. Sí, entiendo que lo que les reportan son las fórmulas, ¿no? No tanto como lo que a mí me interesa es que investiguen cómo se hace, o sea, se utilizan, me imagino, así por como ven el nombre, pues las del péndulo, lo más seguro es que colocan una probeta y entonces lo que hacen es que el péndulo lo impacta, ¿no? Entonces, esa de hecho es una prueba muy parecida al método de Charpy, o al ensayo de Charpy en comportamiento mecánico de los materiales, y lo que hacen es que ya conocen la fuerza con la que impactan al mineral, y entonces se tiene que medir o qué tanta energía se requiere. Eso se hace muy comúnmente en los metales para medir la fuerza de impacto, pero también en los minerales se requiere para saber precisamente la configuración de los equipos que van a utilizar, ya sea para moler o triturar. Entonces, a mí lo que me interesa, fórmulas que conocen cómo se hacen esos ensayos, ¿no? Se realizan. Maestra, esto al fin y al cabo en la aplicación nos serviría, me imagino que para determinar en cuestión de los minerales que tuviéramos, la cantidad de energía que vamos a requerir para triturarlos. O sea, a lo mejor me puedo dar pues basándome en las propiedades de, digamos, la pirita, ¿no? Por decir algo. Y pero yo me imagino que también entre los mismos minerales tienen un poco de variación en cuestión de las propiedades, ¿no? A lo mejor no sé, algún otro mineral, variación de propiedades, tan duro como se considera en algunas zonas de la Tierra, ¿no? Sí, esa es una. Y cuando a ustedes les toque trabajar, y si les toca trabajar, por ejemplo, van a ver que muchos de los clientes, los que le piden prácticamente de las propiedades, ustedes pueden decir, soy Pony, el Tec de Morelia, me sale muy bien para que lo prueban, ¿no? Pero en realidad cuando se entrega una pieza a un cliente, les va a pedir un certificado, y ese certificado debe incluir las propiedades determinadas, los métodos que ya están normados. Eso también es otra parte bien importante, que no importa que se lleve a cabo un ensayo, todos tienen que estar bajo una norma, porque quiere decir que de mañana se van a Estados Unidos a trabajar y trabajan en una planta muy similar, el mismo. No puede variar de país a país o de planta a planta. Entonces, estos métodos que les comento también están que se hacen en las plantas para poder determinar si ellos en dado momento dicen, bueno, yo no confío mucho en, o incluso si tienen problemas, porque también esa es otra cosa por la que indirecta procedimientos, cuando empiezan a ver como fallas y que de repente no trituran como esperan, el mineral les está saliendo con tamaños de partícula mucho más grandes. Lo que hacen en ese momento es, primero, consideras que hay algo mal en el material y pueden volver a efectuar ensayos como los que les comento, principalmente de péndulo, para comprobar si efectivamente lo que tenían, digamos que un índice de trabajo de Bond promedio, si aplica al material que
Entonces, todo esto es algo que si a alguno de ustedes les toca trabajar en alguna mina, en cierto momento y están en el laboratorio, pues les va a tocar efectuar, ¿no? O sea, son pruebas mecánicas para conocer los datos que nosotros ya están reportados, pero que al final tienes que comprobar si efectivamente es lo que está en literatura, ¿no? O hasta como control. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda? Les iba a compartir, ¿han encontrado los libros que les sugerí? ¿Los investigaron? Por ahí me... Manda como a que los compre en Amazon. Sí, a mí también, maestra. Sí, pues. Y están carísimos. Carísimos de París. Yo los tengo, pero ¿Y si no los pasa? Y así ya los tenemos todos. solamente hay un detalle, está en inglés. Entonces, pero creo que eso no es límite para ustedes. Sí, no pasa nada, maestra. Sí, yo que les chino. Así que se los voy a pasar, pero se los voy a pasar los paso por Teams. Está prohibido compartir ese tipo de bibliografía, porque sí se supone que ahí está el negocio de comprar los libros. Pero sí, no hay problema, se los paso para que lo revisen. Ahí viene toda la información que también hemos estado revisando. Y la verdad yo siempre lo busco en inglés, porque en español es muy limitada. Y no sé si les ha tocado, por ejemplo, chancado, en los Sí, que... maestra. no Sí, sé, del chancado. ¿el chancado qué es? Es el proceso como de molienda. Es la trituración. Ellos Sí. le llaman, a la trituración le llaman chancado. La molienda, en Ah, es que algunos son lugares, diferentes, ¿verdad? Es que yo las confundo todavía. sí, por eso les digo que no me gusta. Bueno, podría decirles, investiguen todo lo que son los peruanos y los chilenos, también tienen, en cuanto a minería, tienen bastante información, pero sí usan términos bien raros, entonces terminas buscando a qué se refieren con muchas. También los argentinos, aunque también hablan en español, hablan en español muy extraño y le cambian mucho, en términos metalúrgicos le cambian a muchas cosas el nombre, ¿no? Pero en inglés es eso o es eso, o sea, no importa el inglés pocho, el inglés de Inglaterra, no importa, es el mismo nombre. Entonces, váyanse familiarizando con esos conceptos para que cuando los lean, pues va a ser más fácil incluso tener más acceso a la información. No, molienda sí se maneja igual, pero casi siempre van a encontrar chancado como trituración. Son de las cosas que tienen. Y luego allá, por ejemplo, a las ollas le dicen cucharas y cosas así, pero bueno. ¿Alguna duda, chicos? Ya me extendí en esto. ¿No? ¿Ya saben por dónde buscarle? Ahora sí. Bueno, Maestra, tomar. yo solo tengo la duda. Dime. Si nos va a enviar los libros, ¿va a ser por correo así como una vez nos compartió unos? Si O sea, ¿nos están. va a llegar por la notificación? Sí, no, se los voy a subir al correo. Ya se los mando a mi correo institucional a ustedes. Si llegan a estar muy pesados, les comparto la carpeta en Drive para que los puedan descargar. Entonces, nos habíamos quedado ayer en... precisamente una de las cosas que preguntabas ayer, de que hablábamos de si esta P y esta F, el tamaño y de descarga estaba relacionado con un promedio de lo que extraía de la mina, aunque llegaba para triturarse y después molerse, o si estábamos de una distribución, ¿no? Porque esto, no sé si lo vieron de nuevo en las fórmulas, siempre viene acompañado de ese 80. ¿Qué es lo que te dice? Que prácticamente consideran van a encontrar la mayor
de las partículas, y eso creo que queda un poco más claro con lo siguiente. Voy a adelantar un poco. Por ejemplo, cuando ustedes hagan la trituración, incluso la molienda, nunca se van a encontrar obviamente con un característico. Va a ser raro que es tan irregular, y también depende tanto de la mena que están ustedes triturando y moliendo, que no se van a encontrar un solo tamaño. Se pueden encontrar una variedad incluso hasta en 5, y ese tipo de clasificación a través de las famosas cribas o mallas, que prácticamente son como filtros. Imagínense como ¿cómo se llama la que utilizan en cocina? Que utilizamos para que... Se me fue el nombre. ¿Las coladeras? Ajá, un colador, ¿no? Es el mismo principio. ¿Manda? No, digo que sí es el colador. Es un colador, como una coladera, pero son varias juntas. No es solamente una sola, y bueno, lo que pase es de un tamaño menor a la abertura que tienen, y lo que no, quiere decir que lo que se queda arriba, ¿no? Aquí lo que se hace en cualquiera de los procesos son varias cribas que se colocan con diferentes aberturas. Así como cuando les venden su set de coladeras y que vienen que la chiquitita con una abertura más pequeñita y ahí se va abriendo hasta la más grande, exactamente ocurre con las cribas. Van a tener diferentes tamaños en la malla. Ese sí es un tamaño, prácticamente es como si fuera un cuadriculado, siempre con el mismo tamaño, en el cual van a toparse con primero las de tamaños más grandes y así sucesivamente hasta las más pequeñas. Todo lo que no quepa en la criba del tamaño que está aquí se va a ir y se va a acumular para contabilizarlo. Lo que sí pasa se va a la siguiente criba, y de nuevo lo que no pasa se queda aquí y entonces se separa. ¿Por qué? Porque cuando trituran no van a hablar solamente de un tamaño promedio, van a hablar de una distribución de tamaños que les va a decir cómo se está comportando la partícula. Si sus tamaños la mayoría están dentro de un tamaño muy grande, pues probablemente la trituración está siendo adecuada, o por el contrario, si la mayoría se encuentran en tamaños pero muy pequeños, también puede ser que se esté administrando, o como les hablaba ayer, de una sobretrituración o molienda, que también le esté dando una distribución muy sesgada hacia los tamaños mucho más pequeños. ¿Cuál es lo ideal? Aquí es más que nada enfocado a la energía que consumen y a lo que les piden en el proceso anterior. Si el proceso el proceso siguiente, si el proceso siguiente les pide una partícula mucho más pequeña, pues entonces tendrá que triturarse un poco más para poder llegar a esto. Pero sucede lo que les comentaba el día de ayer. Para evitar que toda la energía se la cargue en un solo equipo, aquí por eso lo ideal es que la trituración, que es el proceso más fuerte de cambio de tamaño, se realice en al menos 2 o 3 etapas: la primaria, la secundaria y, si es necesario, la terciaria. Entonces, como hablamos de que aquí cada tamaño de partícula se va separando y se va contabilizando para al final obtener una gráfica como esta, podemos hablar entonces ya de porcentajes. ¿Qué es lo que está aquí ejemplificado? Que todo lo que es menor a 10, de 10 pulgadas y hasta 9 pulgadas, está considerado como el 37% de todo el total. Dime, Alexis. Maestra, yo había leído un término, pero no supe exactamente a qué se refería. Decía revenido. No, eso es un Hablaba tratamiento de térmico. ¿Cómo? El revenido es un tratamiento térmico. No, pero se refería a algo de esto era trituración, molienda de la molienda. Era trituración, molienda, y decía que tenía una etapa de revenido. Yo lo quise interpretar como otra molienda, pero no estoy seguro, por eso me pregunto. No le había escuchado en ese proceso. Lo voy a investigar. La verdad nunca lo había escuchado en estos procesos del revenido. Pero lo voy a revisar. Está raro. A menos que sea como los términos que les comento. Que de repente los chilenos les ponen nombres a otras cosas. Ok, gracias. En la caracterización de las partículas que vamos a ver, como les comentaba,
el tamaño en el que están va a cambiar y va a cambiar también el porcentaje que tenemos, ¿no? Y aquí es precisamente donde la persona que hace la caracterización del peso, de lo que se queda en la criba de la parte superior y lo que pasa, es quien puede realizar una curva. Y aquí podemos contar con prácticamente todo esto al final, obviamente, tiene que sumar el 100% de la carga que ustedes alimentaron, ¿no? La única diferencia va a ser el tamaño, la distribución de los tamaños. Si ustedes agregan 1 tonelada, lo ideal es que obtengan 1 tonelada. Puede que no se obtengan en total, porque cuando estamos hablando de estos procesos, si también se muele mucho, como les decía, se puede perder material con el aire, puede haber algún tipo de filtración, que de repente esté cayendo material fuera de la criba y que no se esté contabilizando, pero se supone que si el proceso está bien controlado, la tonelada que entra es la tonelada que sale. La diferencia es que el porcentaje en el cual están los tamaños cambia mucho, porque si hablamos de partículas que están entrando entre 10 y 2 micras, pues ya cuando sale y a la descarga, esa trituración pues ya no va a estar de 2 a 1/4 de pulgada, pero me está hablando en micras. Aquí es en la mayoría se manejan o en micras o en pulgadas cuando hablamos de tamaño de partícula. La diferencia es esa precisamente, ya no estamos, si estamos triturando, pues ahora vamos a tener una distribución de tamaños, pero en tamaños mucho más pequeños. ¿A qué se refiere ese famoso 80 en la relación, en la energía que se requiere para poder triturar? Que vamos a tomar aquí de la distribución, aquí lo que se estaba graficando es, por ejemplo, lo que están, este es de la entrada, lo que están en 5, por ejemplo, que está, bueno, arriba está en centímetros y abajo en micras, lo que está en micras hasta aquí, y ese se grafica y se pone un punto, y así sucesivamente, se van por cada uno. Lo que está de menos 10 pulgadas a 9 se coloca. Me dio un porcentaje de 37, entonces se va graficando y todo esto al final nos tiene que sumar el 100%, ¿no? De todo lo que nosotros alimentamos. Pero lo que está en al menos 80% de nuestra distribución, que se supone que hasta el 80% estamos hablando de partículas de hasta 244 micras, que vienen siendo más o menos como 24 milímetros. Estas son el tamaño representativo del 80% de las partículas que tenemos, o ya sea en la alimentación o en la descarga. No podemos considerar un tamaño promedio porque, como lo ven, varía mucho. Aquí estamos hablando de 5 o 6 clasificaciones, pero también que si no hay mucho control en el proceso pueden tener distribuciones en las cuales tienen un montón de tamaños diferentes y entonces en lugar de 5 pueden ser 10, ¿no? Se supone que ahí lo que nosotros encontraríamos en el 80% pues es lo que vamos a utilizar, pero tampoco es bueno que tengamos tanta diversidad de tamaños porque pues quiere decir que el control sobre la trituración no está siendo la correcta. Pero ese 80 se refiere precisamente al tamaño que encontramos hasta el 80%, que es como nuestro valor válido, digámoslo así, para poder hacer el cálculo de la energía que requerimos para ese 80% de partículas que estamos ahí, ¿no? Es prácticamente a lo que se refiere. No sé si hay alguna duda. Voy a regresar un poquito. Otra aclaración que me gustaría precisar es que lo que es el índice de Bond, como lo comentan, es más aplicado a la parte de molienda. Esto lo vamos a ver mañana para calcular precisamente esos famosos índices de Bond a más detalle, pero lo que Rittinger y Kick están muy enfocados a la parte de trituración y todo lo que encuentran como índices de Bond están más enfocados a lo que se refiere a la molienda, a partículas mucho más pequeñas de lo que estamos hablando en la trituración. Y como recuerdan en el video, pues cuando hablamos de trituración estamos hablando de un universo de tamaños de partículas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando trituramos? ¿Qué es la primera etapa en la cual hay una fractura de los minerales y un cambio en el tamaño de partícula? Pues es tratar de hacerlo el material más manejable
de alguna manera es el objetivo principal, pues es liberar, ¿no? los minerales valiosos de la ganga a través de la reducción del tamaño. Aquí les mencionaba, pueden ser primarias, secundarias, incluso terciarias, dependiendo de qué tanto necesitan triturar el material. Casi siempre ahí vamos a ver diferentes clasificaciones dependiendo de lo que necesitamos, porque hay varios mecanismos para poder triturar ese material y poder aplicar los mecanismos de, por ejemplo, que hablábamos de compresión o de impacto o incluso de abrasión para poder hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Más movimiento. En las trituradoras, como lo platicábamos, incluso en los molinos se requiere mucha energía. ¿Cómo trituras mucho más rápido? Metiéndole más energía al sistema, pero esto lo vamos a hacer al final a través de movimiento, ¿no? Entre más se sangolotee y más se mueva la trituradora, más fácil es que todo ese movimiento y esa energía ayude a que se triture fácilmente el mineral y a que podamos al final lograr lo que esperamos, ¿no? Como partes de la granulometría que se está evaluando. Hablamos de tamaños, como veíamos en el video ayer, de 1 metro hasta 10 centímetros. Esto es más o menos un tamaño, no quiere decir es que efectivamente la trituradora solamente obtenga en esos rangos, o sea, pueden ser rangos mayores también, dependiendo del tipo de trituradora que estamos hablando, pero vemos que aquí todavía el material está muy grande, el que vemos, como veíamos ayer, a poner, ¿no? en la misma trituradora, y pues por eso se considera que es la etapa inicial. Hay varios tipos de trituradoras, dependiendo de también el tipo de tamaño de partícula que necesitan. Las trituradoras primarias, o las que más uso tienen, normalmente son las de Quijada, que es la que veíamos en el video de ayer. Le entra un mineral de diferentes tamaños y lo que hace a través de un pivote que se encuentra, pueden variar, puede estar en la parte de arriba o la parte de abajo, pero por ejemplo aquí el pivote se encuentra arriba y ¿qué es lo que hace? Que controla la abertura y el ángulo que se forma entre la pared donde se pega el material, cuando no se pega, sino cuando digamos que sirve como de contención, cuando se alimenta, y entonces este pivote lo que hace es inclinar la quijada y estar haciendo un movimiento, ¿no? Así como, viene también obviamente parecida a la quijada que tenemos nosotros, que prácticamente lo que hace es que un movimiento, ¿no? O hay una parte fija, que es la que contiene el material, y la parte móvil, que es la que controla qué tanto se tritura en función también de la mena que se está agregando. Se consideran ángulos de 20 y 25 grados para las trituradoras de Quijada, porque más grande ya la trituración no es la adecuada. Y con un ángulo menor, también ahí van a estar limitando mucho el tipo de alimentación que se tenga, ¿no? A lo mejor ya las rocas que veíamos ayer grandísimas, pues ya no entrarían dentro de esa medición, ¿no? O de esa distancia. Entonces, la mayoría de las trituradoras de Quijada, como la que ven en esta diapositiva, están dentro de esos rangos de los ángulos que forman la quijada con la pared fija, y pues prácticamente la fuerza que ahí actúa para poder hacer la fractura, la trituración del material, pues es la fuerza de fricción a través de esa placa móvil. Entonces, hay varios tipos de trituradoras pues tanto de Quijada como las que vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero en función de la trituradora de Quijada es como muchas de las fórmulas que seguramente ya vieron en lo que han estado revisando, pues se basan para poder hacer esos cálculos famosos de la energía requerida, sobre todo los kilowatts hora que se requieren para poder triturar una partícula. Y si les dijera entonces, ¿qué tamaño requieren para poder hacer, voy a adelantar un poquito, qué tamaño requieren o cómo harían el cálculo para poder saber cuánto se tiene que triturar esta partícula y poderla hacer a un tamaño determinado para el proceso siguiente? ¿A qué me refiero con esto? Si les dijera, bueno chicos, ayer hablábamos de la famosa área superficial, entonces díganme qué tipo de partículas supondrían o cómo calcularían el área superficial de lo que estamos alimentando, ¿no?
Les voy a enseñar el video que veíamos ayer. Creo que todavía lo tengo por aquí. ¿De qué tipo de, no sé, prismas o forma geométrica tenían los fragmentos de roca que se estaban alimentando a la trituradora? ¿Se acuerdan? Son Dijo algo sobre un metro, ¿no? ¿Mandé? No te escuché, Jenny. Que había dicho algo sobre, creo que de un metro. Sí, pero si te dijera, vamos a calcular su área superficial, como, ¿qué tomarían en cuenta para calcular esa área? Que son círculo, primas rectangulares, que son hexágonos. ¿Qué tipo de prisma calcularían para poder hacer sobre todo el cálculo de la superficie? Pues sería fácil con un cuadrado o con un círculo. Cuadrado, un cubo, perdón, o un círculo. Es lo que yo Aquí lo que propondría. sí, lo ideal en cuanto, ahorita nos vamos a regresar un poquito a eso, lo ideal es hacerlo en un cubo, porque si hacemos como la consideración cuando calculábamos los índices de Miller y calculábamos las densidades y decíamos, bueno, vamos a tomar que son tremendamente perfectas y que entonces son partículas redonditas y esféricas, pues obviamente nunca le vamos a dar, ¿no? Si recuerdan, ayer veíamos son trozos de un montón de tamaños, o sea, tienen formas irregulares porque también es material que se está tomando, que se tumbó con dinamita de la mina, ¿no? Independientemente si haya sido mina a cielo abierto o mina subterránea. Lo ideal para poderlo ejemplificar, y los ejemplos que van a toparse casi siempre lo toman como un cubo, porque si lo tomamos como la esfera, como les decía, no es muy real, realmente no estamos hablando de, hasta este momento, a lo mejor ya cuando estamos en procesos más posteriores, puede que sí estemos hablando de una esfera, porque ya son partículas más pequeñas, porque ya estamos hablando de una granulometría incluso como de arena, como de talco, entonces vamos ahí a decir, bueno, sí, puede ser que sean esferas pequeñas, pero cuando son trozos tan grandes como los que se meten en las trituradoras, todavía podemos hablar de cubos para hacerlo simple, ¿no? Porque si nos rompemos la cabeza pensando los tamaños que encontremos ahí, pues nunca vamos a dar. Pero si estamos hablando de que es un cubo, entonces hay una relación bien importante que prácticamente lo que mide es lo que entra y lo que sale. Que así como se hace cuando hacen sus planos en AutoCAD o en SolidWorks, que dicen, bueno, es 1:2, 1:10, ¿cuál es la referencia o la relación que existe entre el original y el que ustedes hacen en el plano? En el caso de las partículas, la relación es lo que entra entre lo que sale. ¿Qué tantas veces se reduce el tamaño original del tamaño que están obteniendo en la descarga? Entonces, consideramos que, como les decía, que estamos hablando de un cubo que originalmente mide X mayúscula por X mayúscula y que vamos bueno, aquí a triturar, todavía no pulverizar. Vamos a triturar a tamaños probablemente de D por D mayúscula por D mayúscula o incluso D minúscula por D minúscula, dependiendo de qué tanto trituremos hasta esa etapa. ¿Cómo sacan el área superficial de un cuadrado? El área superficial es lado por lado. ¿Y de un cubo? Ah, ok, bueno, L al cubo. No, el área superficial no el volumen. Después que preguntó, no preguntó eso. El área No, primero superficial, pregunté área es área. lado por lado, o sea, X por X en ese caso. Ajá. Es decir, esta es L por L, ¿no? O sea, esta X. Ok. Sí. Pero ahora, si les digo de las 6 caras y las que no se ven, ¿no? Aquí se ven 3, pero acá tenemos otra. Por 6. ¿6 qué? 6 por L por L. Vamos a llamarle X cuadrada, ¿no? Para quedarnos en los términos que estamos. Ok.
El área superficial es prácticamente esta X por esta X, que es una X cuadrada, digamos de así. Y entonces, esto mismo ocurre 5 veces más en nuestro cubo. Entonces, esto de aquí, si lo sumamos 6 veces, es donde sale este 6x cuadrado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿De dónde sale 6x cuadrado? No, ¿verdad? No, maestra. ¿Eres el único que está en la clase, Alexis? ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo que se llamaba eso? ¿Área superficial? Área superficial. Este es el área. Maestra, ¿a mí me lo puede repetir, por favor? Sí, hoy lo voy a poner. Híjole, hoy no estoy muy... Área superficial. Estamos considerando que nuestra partícula es un cubo. Entonces, nosotros no queremos el volumen, nosotros queremos el área superficial. ¿Por qué? Porque esta es la área que tiene contacto con la quijada de la trituradora de quijada, con el molino de bolas en su momento, con el molino de barras o incluso partícula con partícula cuando son molinos autógenos, es lo que está en contacto. Si recuerdan ayer, ¿qué relación hay entre la energía superficial entre la energía y el área superficial? Cuando tenemos un área superficial más grande, ¿qué es lo que pasa con la energía? ¿Requerimos menos Tiene o que más? ser. ¿Manda? Tiene que ser. ¿Más? ¿Más qué? ¿Más? O sea, mientras más grande sea un tamaño, más energía se requiere para triturarla. Exacto. La energía, entre más trituran, más muelen, más energía requieren y más área superficial van a tener. Entonces, hablamos primero de la original. Así como entró nuestro cubo grandote de, pueden llamarle 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues el área superficial prácticamente sería el área de cada una de las 6 caras de nuestro cubo. Este es el área superficial. ¿Cómo sabemos cuál es el cambio de nuestro tamaño original al tamaño o a la granulometría que vamos a obtener al final? Esta se llama la relación de trituración. Y como les decía, está influenciada por lo que se alimenta entre la descarga. ¿Cómo se llamaba en español? ¿Se acuerdan? En español, en inglés, perdón, en las fórmulas que veíamos. Si todavía ves alimentación en inglés es feeding, ¿no? Entonces, TF, ¿no? Y de descarga, production. Esta RT, hablar entonces ahora en tamaños. Es decir, que originalmente nuestra partícula tamaño y posterior una D, mucho más pequeña que la partícula original que teníamos, que medía 1, pues si, para facilitar la comprensión, si esto era 1 por 1 y esto es la mitad, pues ahora vamos a tener 1/2 por 1/2, ¿no? De nuestra área superficial. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, Sí, profe. sí. No, es que estoy compartiendo el whiteboard. No sé si por eso ya no se ve la presentación. No, maestra. Profe, Sí. yo sí las veo. No. Sí, sí se ve. Ah, ok. Sí, profe, perdón. No te preocupes. Lo que les comentaba es que como la relación
relación de trituración, qué tanto sabemos o la magnitud en la que trituramos se calcula dividiendo el tamaño original entre el nuevo tamaño. Como les decía hace un rato, vamos a decir que el tamaño original era 1 pulgada de nuestra partícula. Y entonces ahora la vamos a hacer a media pulgada, porque nuestra D llega a la mitad, entonces sería esta D por D. Y ahora vamos a ponerle 0.5, ¿no? ¿Cuánto nos da 1 entre 0.5? 2. Esta es nuestra relación de trituración. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente lo que hicimos fue que de nuestra partícula original obtenemos hasta dos veces una partícula mucho más pequeña. Esto lo que lo vamos a utilizar es para calcular esta nueva superficie, porque ¿cómo sabemos qué tanto mide? Ojo, no lo que pesa o esos tamaños de los que les hablaba en las distribuciones de nuestras nuevas partículas, porque aquí bueno, es que no quisiera que se confundieran esta parte porque es bien importante. Las cribas se paran por tamaños, pero una criba, como les decía, o una malla, lo que es prácticamente es como como una coladera cuadrada, y este tamaño cambia dependiendo de las cribas que tienen, ¿no? Pero este es un diámetro bien definido, el que vamos a tener aquí. Este es un diámetro ya sea en pulgadas o en micras, que nos van a separar y que así nos va a permitir calcular esa distribución de tamaños, ¿no? Hasta nuestro número 80. Eso es nada más de tamaños, pero para poder calcular la energía que requerimos para esta partícula, triturarla a nuevos tamaños de D mayúscula por D mayúscula o incluso D minúscula por D minúscula, tenemos que hacerlo en función de el área superficial. Se dice que para poder calcular la nueva área superficial, le vamos a llamar NS, vamos a usar la que tenía, prácticamente tenemos nuestra nueva área superficial en función de ya lo puse aquí, 6 por nuestro x cuadrada. Esta x cuadrada yo aquí le llamé, chicos no me dijeron y ya es la hora. Bueno, lo voy a terminar, nada más para mañana continuar. ¿A poco ya pasó 1 hora? Ya pasó 1 hora. Yo sé que lo sienten bien un poquito, pero esta es la... se emociona, maestra. Este es el área, esta es la nueva área que vamos a calcular. Este X va a ser el tamaño que tenemos aquí de la separación, es decir, pues prácticamente si vamos a pensar que son cubitos, pues entonces el tamaño del cubito que medimos a través de la malla es esta nueva X al cuadrado, que es nuestra área superficial, la vamos a multiplicar por esta relación de trituración al cubo para saber ahora el cubito que nos quedó de D mayúscula por D mayúscula, cuál es el área superficial. Les voy ahorita le tomo pantallazo esto y se lo subo aquí. Mañana nos vemos a las 11. No hay práctica, pero sí vamos a continuar con este tema para que entren a la clase normal el día de mañana y no hacer otra reunión. Muy bien, profe, gracias. Nos vemos mañana. Profe, Mande. Adiós, maestra. luego maestra. ¿Me iban a preguntar algo? ¿Y va a ser solo una hora? Gracias. Sí, solo va a ser 1 hora mañana. Bueno, 1:15. Pero Sí, profe. Gracias. nos Ok, vemos. gracias, maestra. Hasta mañana. Que esté bien. Nos vemos. Igualmente. Gracias.